Muchas veces discipular puede ser difícil, especialmente cuando tú ves un llamado tan poderoso que alguien tiene. En este caso, el pastor Andrés y la pastora Alejandra, que hoy han sido usados en Suiza para levantar varias iglesias y también están viajando a otras naciones comenzando obras. Pero hubieron momentos de presión en el llamado donde quizás esperaron que yo les dijera a ellos lo que querían oír. Pero esto es parte del precio del discipulado, que a veces no tenemos ese lujo de decirle a la gente lo que ellos quieren, sino que por causa del llamado tenemos que decirles lo que ellos necesitan, porque malas decisiones pueden abortar futuras generaciones. Pero cuando alguien, a pesar de la presión y la adversidad, sigue adelante, también te puedes volver en una bendición y en una influencia para tu nación. Por eso quiero que escuchen el testimonio del pastor Andrés ahora y de la pastora Alejandra, cómo cuando ellos se enfrentaron una de las presiones más fuertes y quisieron dejar, tuvimos una charla bien interesante. Escúchenla. Uno de los momentos más determinantes en mi llamado fue cuando estábamos pasando una crisis en Suiza. No teníamos papeles, finanzas y no teníamos un lugar donde vivir. Y estábamos con mi esposa y mis 4 hijos y yo me comunico con el apóstol. Porque en mi vida había como una muleta en mi llamado. Que si yo tenía problemas, en vez de acudir a Dios, acudía a mi apóstol. Así que esta vez hice lo mismo. Nos comunicamos a través del computador y le digo: apóstol, necesitamos esto. Y el apóstol me mira y me dice: Andrés, ¿cuánto tienes ahorrado? Yo le digo: no tenemos nada. Ok. Y me dice: si tuviera el dinero ahora para enviarte, no te lo enviaría. Ahora no lo tengo, dice, pero si lo tuviera, no te lo enviaría. Porque me dice: si tú dices que Dios te llamó, que Él te respalde. Y apagó el computador. Yo me quedé mirando la pantalla, me quedé mirando todo negro y traté de volver a llamar y realmente Él había cortado la llamada. Para mí ese momento fue una lucha interior tan grande. Nunca había vivido algo como ese tiempo, esa depresión de 2 semanas de no querer orar, de no querer nada con Dios, de estar lleno de argumentos. En medio de ese momento, en la crisis, a mí se me ocurre una idea. Y yo le digo al apóstol mientras estábamos hablando: apóstol, ¿y si nos vamos todos a Suecia y yo o Alejandra comenzamos a viajar los fines de semana? Y él me dice algo: Andrés, si tú te vienes, 1, se cierra todo en Suiza, todo. Te olvidas de la gente, te olvidas de todo. 2, si tú te vienes, no esperes estar en mi equipo. No esperes que un discípulo mío te discipule. Quizás te va a discipular el discípulo de mi discípulo, del discípulo. Y en medio de todo este proceso también Dios me da una palabra. En Deuteronomio 8, capítulo 2, donde Dios me habla claramente y me dice que Él me sacó al desierto para afligirme, para probarme, para que yo conociera lo que había en mi corazón. Y de ese día mi vida cambió y entendí que realmente si Dios me llamó, Él me tiene que respaldar. Al tiempo yo me junté con el apóstol y le cuento todo lo que pasó, todo el proceso que yo viví. Y él, por su parte, me decía que Dios había tratado su vida en cuanto a que no me tenía que llamar, a que no tenía que comunicarse con nosotros, aunque ellos habían momentos donde se preguntaban qué pasaba con nosotros, qué pasaba con nuestros hijos. Ellos obedecieron a la voz de Dios y eso yo le doy gracias hasta el día de hoy. Así que yo creo tan firmemente lo que dijo mi apóstol en ese momento: si Dios me llamó, Él me tiene que respaldar. Sabemos que Dios es un Dios obviamente de propósitos, pero se nos olvida que Él también es el Dios de los procesos. Pero cuando Dios tiene un plan con una iglesia o con una persona o con una familia, camino a ese plan, durante esa etapa hacia el destino que Dios preparó, van a haber ciertas estaciones, igual como cuando un metro que usted toma y se determina que va a llegar a cierto lugar, a un destino final. Para llegar a ese destino final tú vas por diferentes etapas, estaciones. Hay estaciones que se llaman dolor financiero, crisis matrimonial, quebrantamiento, etapas donde Dios va a matar tu ego, etapas donde no se van a cumplir tus deseos. Es en medio de todo eso donde muchas veces no logramos entender por qué Dios permite lo que estamos pasando. Pero si usted logra confiar en Dios durante el proceso, soportar el quebrantamiento durante el proceso, soportar esas etapas de crisis donde tú sientes literalmente que tu alma está siendo rota, destruida, más específicamente muriendo,
tú puedes soportar eso, lo que se te manifiesta más adelante va a ser glorioso. De hecho, Jesús lo expuso con estas palabras: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todo lo que tú estás pasando hoy en el ministerio, en tu matrimonio, en lo financiero, pudiera sentirse o pudiera parecer que Dios perdió el control, que no solamente tú perdiste el control, pareciera que aún Dios perdió el control, pero Dios lo permite porque Él tiene algo mucho mayor, mejor preparado para ti. Si tú soportas esta fase, si tú puedes aguantar esta etapa, lo que se te va a manifestar en la próxima temporada va a ser glorioso. Soporta este proceso, porque con Dios todos los procesos cumplen el propósito de mejorarte, perfeccionarte y purificarte. Así que aguante, soporte. Este proceso no es tu final, estás camino a un destino glorioso.